Hola amigas y amigos, soy Aníbal Arévalo y quiero en esta oportunidad manifestar mi beneplácito con los resultados electorales que se obtuvieron el pasado domingo 19 de junio. Pues bien, como todos saben, hay un nuevo presidente, pero no solamente la noticia es el presidente, sino que el presidente es de los sectores alternativos, es del sector popular, nacido en las entrañas del pueblo, trabajado a pulso durante muchos años y décadas. Tengamos en cuenta que el nuevo presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, ha trabajado de manera constante, perseverante, a través de muchos años y, como lo decíamos antes, a través de décadas. Él, como líder, se origina por allá en los años 80, cuando resulta elegido como personero del municipio de Zipaquirá. Posteriormente lo eligieron como concejal y luego manifiesta en público su militancia con el M-19. Pero su participación en esta organización, que se caracterizó por estar en armas, fue de manera política. Él no fue un militante armado en ningún momento, sino que él hizo una militancia política, como había cientos y quizá miles de estudiantes de las diferentes universidades públicas que hacían una militancia política. Pues bien, posteriormente estuvo preso, vino el proceso de reinserción, de amnistía, donde se perdonan todos los delitos, todas las faltas cometidas contra la institucionalidad, contra el Estado. El delito de rebelión fue perdonado, amnistiado, y de esta manera fue ascendiendo en la escala política, en la escala social, hasta que llega a ser, por el Polo Democrático, representante a la Cámara. Seguidamente fue senador, como actualmente todavía lo es, y de esta manera tuvo la posibilidad de acceder a ser alcalde de la ciudad de Bogotá. A partir del 2010 ha intentado ser presidente de la República, lo intentó por 3 veces, se hizo un análisis, se aprendió la lección, se analizó qué fue lo que pasó con la participación en estas elecciones y resultado de ese análisis se cambia de estrategia y lo que se creó en esta oportunidad fue el liderazgo de la Colombia Humana con la alianza de varios partidos. Es decir, se creó una alianza, una coalición de partidos de diferente vertiente, no solamente partidos alternativos, partidos de lo que llamamos de izquierda, sino de otras procedencias. Y allí pues todos tenemos conocimiento que participaron dentro de esta coalición diferentes personajes que eran representantes a la Cámara, senadores, y apoyaron esta alianza. Finalmente, en un proceso de meses, desde el año 2021, aproximadamente de agosto, empieza a darse a conocer el pacto histórico. Pero esto fue creciendo como espuma y pasaron varios meses y el pacto histórico se quedó en la mente de muchos colombianos. Gustavo Petro empezó a hacer un gran trabajo recorriendo diferentes municipios, tanto las ciudades como los pueblos pequeños, visitando casa a casa, dando a conocer su plan de gobierno, sus propuestas. Y esto fue calando en la mente de muchos colombianos para que finalmente obtener un gran caudal de votos, un caudal de votos histórico, con más de 8.500.000 votos en primera vuelta. Esto se constituye en algo histórico. Y eso le dio la posibilidad para pasar la segunda vuelta y enfrentarse con Rodolfo Hernández, quien obtuvo una votación de casi 6 millones de votos. Para la segunda vuelta, la situación generaba mucho nerviosismo, puesto que se generaron muchos comentarios y sobre todo que las encuestas pusieron en duda. Cada medio de comunicación contrataba encuestas y daban un voto finish, daban un empate técnico que ponían en duda la posibilidad
de que Gustavo Petro sea presidente. Sin embargo, hubo muchos comentarios, muchos análisis, y por una parte había un sector que tenía mucha confianza en que Gustavo Petro lograría la presidencia. De allí que directivos, líderes del pacto histórico como Gustavo Bolívar, Roy Barreras, Aida Bella, Iván Cepeda, el día sábado 18 de junio, el día anterior a las elecciones, dieron un parte de tranquilidad, puesto que había sospechas de manipulación del software. El algoritmo se podía manipular con mucha facilidad para desviar votos en favor del otro candidato. Entonces, unas cifras repetidas que se abonan en favor del otro candidato, y con esto pues se podría configurar un fraude. Sin embargo, la estrategia era vencer al fraude y vencer al otro contendor. De tal manera que la estrategia funcionó y hoy estamos cantando victoria. Podemos decir que tenemos presidente, y es un presidente auténticamente nacido en las entrañas del pueblo colombiano. Un presidente hecho a pulso. Hemos hecho la revolución, algo que muchos colombianos y muchas generaciones soñábamos con esta oportunidad, con ese día en el que se iba a consolidar una revolución. Se lo había intentado por la vía armada. En toda Latinoamérica había grupos armados, grupos guerrilleros. Sin embargo, en Colombia se consolidaban los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda. La extrema izquierda representada en los grupos armados, en los grupos guerrilleros, que en alguna oportunidad en los años 80 la guerrilla de las FARC estuvo muy cerca de hacerse al poder, estaban rodeando la ciudad de Bogotá. Pero también del otro lado se presentaron los grupos paramilitares, los grupos de extrema derecha, y aquí se jugaban grandes sumas de dinero para mantener el poder, y por otra parte también el trabajo político de conciencia que se hacía de parte de los grupos alternativos de la izquierda. Recordemos que lo más cerca que se estuvo por vía electoral fue con Jaime Pardo Leal, un jurista con una inteligencia pero brillante, con una oratoria de mucha claridad, de mucha expresividad, que lograba conmover a las masas. De igual manera, tuvimos la oportunidad de conocer a Bernardo Jaramillo Ossa, un paisa muy joven que fue candidato presidencial para aspirar a ese cargo. Bueno, y Bernardo Jaramillo como Jaime Pardo Leal fueron asesinados, pero también se asesinaron a otros líderes como Luis Carlos Galán Sarmiento, se asesinaron a Antequera, murió también, por ejemplo, Jaime Bateman. Recordemos a Jaime Garzón, personajes que estuvieron en la lucha política de diferentes maneras, con diferentes propósitos, pero que pusieron a soñar al pueblo colombiano con la posibilidad de tener una revolución pacífica. En esta oportunidad la revolución pacífica se ha dado, y hoy podemos cantar victoria, decir que lo hemos logrado, decir que estamos ante un día soñado. Luego de conocerse el boletín número 20, cuando se determinó que ya se habían escrutado el 100% de las mesas, se confirmó el triunfo, se dio por ganador a Gustavo Petro, y de inmediato, en los pueblos más pequeñitos, en las veredas, en los pueblos medianos y en las grandes ciudades, las calles y las plazas se abarrotaron de gente. Los pitos de los automóviles, los cánticos de las gentes se escuchaban por todas partes. Todo mundo celebraba dentro de sus casas, en las calles, este triunfo tan grandioso que se presentó con la fórmula presidencial conformada por Gustavo Petro y Francia Márquez. De estos dos líderes podemos decir que son grandes representantes de la sociedad colombiana, pero también de la política. Asimismo, son dos líderes ambientales, por eso consideramos que el enfoque que va a tener la presidencia de Gustavo Petro y la vicepresidencia de Francia Márquez va a ser con un perfil ambientalista.
Recordemos que Gustavo Petro es economista y es especializado en Bélgica en medio ambiente. Él entiende muy bien los temas ambientales, el cambio climático, el uso del fracking en la explotación petrolífera. De igual manera, pues Francia Márquez ha trabajado en temas como los derechos humanos y también en la defensa del agua, en la defensa del río Ovejas en el departamento del Cauca, en contra de las diferentes formas de minería, la minería artesanal, la minería ilegal, la minería legal que es auspiciada por el Estado, pues que perjudica a los pescadores, que perjudica la producción de comida y sobre todo la contaminación, la destrucción de las fuentes hídricas. Bueno amigos, el propósito no ha sido más que, además de comentarles este suceso tan importante, yo quiero leer mi columna, la columna que publiqué esta semana con el tema del triunfo del pacto histórico. Queremos trascender un poco más allá, si bien es cierto que Gustavo Petro es el líder y hay que reconocerle todos sus méritos, hay que también enfatizar en que es una gran confluencia de personas, de líderes, de partidos, pero es una gran confluencia de personas de todo el pueblo colombiano, de más de 11 millones de personas que aceptaron el pacto histórico como la mejor propuesta, y en realidad pues así fue. No hubo una propuesta seria, los demás candidatos no le daban la talla a Gustavo Petro y a Francia Márquez, de tal manera que esta fue una de las propuestas más serias, mejor sustentadas, mejor pedagogía que se hizo, y por lo tanto el pacto histórico de esa manera fue que se hizo. No se hizo de otra manera, no se compraron votos, no había necesidad, pero hubo un trabajo muy intenso de líderes, de personas que se dedicaron a recorrer. Vi cómo personas conocidas, líderes del departamento de Nariño, recorrieron todo el departamento, municipio por municipio, vereda por vereda, casa por casa, entregando las chapolas, los volantes, y así fue como se consolidó este gran triunfo. Amigos, pues permítanme, si me regalan su tiempo, yo quiero participarles la columna que publico semanalmente, y en esta oportunidad la he titulado Estamos felices. La columna dice así: el triunfo rotundo de Gustavo Petro y Francia Márquez nos tiene felices a más de 11 millones de colombianos, quienes sin dudarlo un solo minuto dimos el voto por la única propuesta seria que se presentó en esta contienda electoral para ocupar los cargos de presidente y vicepresidenta de la República. Pero además, no solo es el hecho de cambiar de presidente, se trata es de acabar con la rampante corrupción, las más profundas desigualdades que aquejan a los sectores más desfavorecidos, brindar mayores oportunidades en materia educativa y de salud. En eso radica el cambio. No se trata de cambiar de rostro para seguir con más de lo mismo. Como siempre, engañaron al pueblo colombiano. Estamos ante un cambio verdadero, una revolución pacífica que se hizo ante las urnas y con el poder que nos da el voto. En otra oportunidad, quienes no compartían las políticas estatales optaban por la rebeldía armada, la insurrección. Pero eso tuvo un costo, más de 8 millones de víctimas que no recibieron reparación, no conocieron la verdad, y lo grave es que los hechos continuaron presentándose por décadas. Hemos transitado hacia el cambio con el cual se buscaba sacar del poder a viejas dictaduras anquilosadas a un Estado que humillaba al ciudadano. Algunos países lo lograron por la vía armada con el apoyo de potencias como la Unión Soviética, en sus programas de dispersión del comunismo y la búsqueda de la hegemonía, en momentos en que se vivía la Guerra Fría en todo su esplendor.
Hoy estamos en tiempos nuevos y con nuevas formas de lograr un estado de bienestar con oportunidades para todos. Hemos superado el sectarismo. Los viejos partidos tradicionales perdieron su protagonismo. La forma de hacer política es eminentemente mediante un pacto social, como lo plantearía el pensador suizo J.J. Rousseau. El pacto se hace entre diferentes, confluyendo en principios y acuerdos. Y es así como se llega a este momento que se había soñado por décadas. Lo habían intentado nuestros abuelos con Gaitán, pero la esperanza fue apagada por una oligarquía criminal. Los intentos fueron luego con Jaime Pardo Leal, un brillante jurista y orador, candidato presidencial por la Unión Patriótica, pero fue vilmente asesinado cuando regresaba de su finca. Luego sería con Bernardo Jaramillo Ossa, un paisa muy joven que tenía todas las dotes para ser presidente, pero también fue asesinado en los inicios de lo que sería el más grande de los genocidios que recordará el país por décadas, en contra de la UP, con más de 4.000 asesinatos. Igual ocurriría en la década de los 90 con el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, cuando aspiraba a la presidencia de la República, luego del acuerdo de paz con la guerrilla del M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Ahora fueron estas generaciones sobrevivientes de la pandemia, junto con jóvenes del estallido social, los que hicimos y logramos. Llevamos a Gustavo Petro a la Casa de Nariño, asimilando muy bien el mensaje que nos deja el desgobierno, la manera descarada como se roban el presupuesto para la conectividad para los niños más pobres del territorio, los abusos que se cometieron con las consecutivas reformas tributarias. Los retos de Gustavo Petro primordialmente están enfocados en la protección del medio ambiente y controlar el calentamiento global, reforma a la salud, ampliar la cobertura de la educación, llegar a 3 millones de viejitos y viejitas con una pensión de medio salario mínimo, profesionalizar a los miembros de las Fuerzas Armadas y prepararlos en derechos humanos, la participación de la mujer, el impulso al turismo y la cultura, entre otros puntos. Petro propone captar recursos con el control del presupuesto de la nación que destina a programas y que no gozan de eficiencia. Corrupción. Y el cobro de impuestos a 4.000 de los colombianos más ricos y que no lo están haciendo. Lo cierto es que hemos elegido en Colombia un líder con una preparación excepcional. Viene a partir la historia republicana en dos: el conocimiento del país, la estructuración del plan de gobierno y su gran pedagogía discursiva lo convierten en el mejor líder latinoamericano. Esperamos verlo en el recinto de las Naciones Unidas o grandes foros mundiales para ser aclamado por el mundo entero. Amigos y amigas, esta es mi columna de la presente semana. Espero que hagan sus comentarios, por supuesto, con el debido respeto, que la compartan, que la comenten, en fin. Quiero enfatizar finalmente en lo que tiene que ver con los programas ambientales que se propone el gobierno del Pacto Histórico, Gustavo Petro, Francia Márquez. Hay que enfatizar en Francia Márquez porque hay que darle realce a la mujer, porque no solamente es Gustavo Petro. Entonces, el compromiso que asume de los tratados internacionales de Colombia con otras naciones y que han suscrito en diferentes conferencias internacionales como la COP21 para controlar las emisiones de gases que posibilitan el calentamiento global. Todos estos fenómenos ambientales son asumidos con seriedad, pero con seriedad,
no con una palabrería como lo hacen muchos mandatarios de diferentes naciones que asisten a estos foros internacionales y luego se olvidan por completo o es una gran falsedad lo que hacen. Por otra parte, el compromiso de no hacer seguimientos a los procedimientos de fracking para la explotación del petróleo, no al uso del glifosato, transitar de las energías fósiles hacia las energías alternativas, el uso del aire, el uso del agua y el uso del sol para producir energía. Todo esto va a llevar un tiempo, según lo ha manifestado Gustavo Petro. Ha dicho que esto llevaría un tiempo de 12 años y quizás lleve un tiempo mayor, ya lo han experimentado otras naciones, y este tránsito de las energías fósiles, descarbonizar el país, no solamente es una propuesta de Gustavo Petro, está escrito en los tratados internacionales, pero también es fruto del estudio que hace él frente a estos temas ambientales. Así es que no es un capricho, como algunos consideran la oposición o quienes buscan hacerle la guerra. Así es que estos temas ambientales deben ser trabajados a conciencia, con profundidad, con detalle, con el compromiso de los líderes ambientales, y por fortuna en Colombia muchas personas nos dedicamos a trabajar los temas ambientales, a la protección del medio ambiente, al uso del transporte alternativo como es la bicicleta. Así es que, amigos y amigas, es importante que rodeemos a Gustavo Petro, lo apoyemos, porque en el día de hoy he escuchado a la oposición, al uribismo, que se disponen a enfilar sus baterías en contra de Gustavo Petro para hacerle la vida imposible, como lo hicieron con la alcaldía de Bogotá, que a través de los medios de comunicación ocultaron las obras y mostraban algunos pequeños defectos. Entonces se trata de mostrar ese estilo de propaganda de Goebbels, de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler. Pues ese era el estilo, tratar de mostrar los pequeños defectos y ocultar las grandes bondades, las grandes realizaciones se ocultaban. Amigos, entonces los invito para que comenten, para que compartan y bueno, se decidan. No solamente es la celebración, sino que se necesita rodear a Gustavo Petro. Empieza el momento más difícil, señores, señoras y señores, empieza el momento más difícil. No es muy fácil asumir el gobierno de Colombia cuando hemos estado habituados, entre comillas habituados a gobiernos de derecha que han venido manipulando a través de formas non santas que no van acorde a la dignidad humana. Entonces es el momento de rodear a Gustavo Petro en estos instantes, en estos comienzos, cuando se empieza a preparar el gabinete, los ministros que van a acompañar a Gustavo Petro, y también de cara a las elecciones que se van a presentar dentro de 2 años, cuando se van a elegir nuevos consejos municipales, nuevas asambleas, alcaldes y gobernadores. Entonces también tenemos que prepararnos para ello, porque eso contribuiría a ese proceso a reforzar el proyecto del pacto histórico, el proyecto de Gustavo Petro. Recuerden que Gustavo Petro va a gobernar durante 4 años, pero ese proyecto político es ambicioso y se necesita trabajar por 4 y más años, por 20, 30 años, de tal manera que al finalizar los 4 años quede una gran herencia de ese proyecto político, se siembre la semilla para darle continuidad al trabajo que haga Gustavo Petro. El trabajo de Gustavo Petro tiene que ser un trabajo excelente, como él es en su rigurosidad, en su contundencia, en su discurso, en su pedagogía. Él es minucioso, metódico, y por lo tanto tenemos que posibilitar que quede una gran herencia de Gustavo Petro cuando finalice estos 4 años.
y luego que venga un líder que esté preparado, que garantice dar continuidad a este proyecto del pacto histórico, darle continuidad a la gratuidad en la educación, a la ampliación de la cobertura en educación, a la transformación de los servicios de salud, que se acaben los intermediarios en salud y que se ahorre mucho presupuesto para la inversión, para que de verdad estos esfuerzos lleguen al ciudadano finalmente. Bueno, hay tantas cosas que decir, que esto sea el principio para que semanalmente o diariamente podamos debatir. Los invitamos para que hagamos uso de este canal, comentemos, debatamos y bueno, opinemos sobre la realidad. Esperamos que ese entusiasmo no decaiga, el entusiasmo que se presentó el pasado 19 de junio en las plazas y en las calles de las ciudades y pueblos, pues ese entusiasmo no decaiga, ese entusiasmo lo tenemos que mantener respaldando a Gustavo Petro, haciendo manifestaciones de apoyo, porque ya vemos que la oposición se está preparando y así lo anunciaron, que pretenden desprestigiar al gobierno de Gustavo Petro, al gobierno del pacto histórico de Francia Márquez. Sin embargo, el canciller de los Estados Unidos ha enviado un mensaje en el cual manifiesta su voluntad de apoyar y trabajar de manera conjunta entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno colombiano. Por su parte, Gustavo Petro, en la alocución que hizo el pasado 19 de junio en la noche en el Movistar Arena, donde habían reunidas miles y miles de personas, dijo que está interesado en que hacer un trabajo conjunto entre los Estados Unidos y la República de Colombia para descarbonizar el país. Se trata de que Estados Unidos es un país industrializado, emite grandes cantidades, toneladas de gas carbónico, y entonces de lo que se trata es de negociar, de dialogar para que la selva del Amazonas se convierta, de hecho es una esponja que absorbe el CO2 y por lo tanto pues eso se denomina los bonos de oxígeno o bonos de carbono, en los cuales las naciones industrializadas invierten en bonos, es decir, en la reforestación de la selva. Eso es, amigos, hay tantos aspectos que mencionar que no nos queremos alargarnos más. Muchísimas gracias por su tiempo, por comentar y sobre todo por la paciencia y escucharme. Se los quiere mucho. Un abrazo, mi gente.